Yo para saber más o menos cuánto, por lo que vengo estudiando, yo ya... ¿El resto qué opina? Sí, profe. Todos vieron la clase de genitaliano, ¿cierto? ¿Alguno Sí. tiene una duda del sistema genital femenino? Para no darla de nuevo, entonces. ¿No? ¿Podemos arrancar de la unidad número 1, profe? Bueno, no tengo problema. ¿Sí? ¿Por qué no? Dame un segundito, te No, busco. mentira. ¿No? Mentira, profe. De la unidad número 1 le dije. Sí, no tengo problema. Cierre el No, paso. yo en lo personal me voy a presentar con toda la seguridad en febrero y no ahora en diciembre, porque sería presentarme para hacerles perder tiempo a ustedes. Es la realidad. ¿Tanto así? ¿Tan mal? Sí, profe, ¿Está el panorama? sí, no, me bloqueé en el sistema nervioso y ahí me quedé y nada, me nublé, ya está. Y Bueno, no me voy a presentar para pasar vergüenza. de sistema nervioso vamos a hacer repaso también si quieren, pero estaría bueno que ustedes ya me dijeran cuáles son las unidades que quieren repasar. Yo no tengo problema, hacemos un repaso, pero así, al pum pum rápido, o vamos derecho al ping pong de pregunta y respuesta. Ustedes eligen. Hola, ¿Qué decís? hola, profe. ¿Cómo estás? Bien. A mí lo que por ahí me generó Te escucho muy entrecortado. que la unidad 11. A Bien, mí ¿cuál era me la 11? resultó medio equilibrio ¿Hidroelectrolítico? electrolítico. Bueno, está bueno, lo vamos a agregar entonces dentro de las clases de repaso. ¿Sí? ¿Por qué no? Buenísimo, gracias. Entonces, sistema nervioso, sistema hidroelectrolítico, o equilibrio mejor hidroelectrolítico. ¿Cuál otra? Y en la primera unidad que fue célula que ¿Viste? nosotros No te vimos, sientas mal. tuvimos Milén. pocas clases. Pensé que era la No, única. no. Yo también me voy a sentar en febrero con más seguridad. Ya se alejó. No se sientan solos, siempre hay alguien para acompañarlos. Bueno, vamos a hacer un repasito. Vamos a hacer un buen repasito. repasito. Bien. Arrancamos, en serio, arranquemos con la 1. En la 2 vamos a discrepar y ahí vamos a tener que hacer una salvedad porque los chicos de CIPO, la 2 no la tienen porque ellos tienen la materia entera que se llama microbiología. ¿Sí? Mal no les va a venir si escuchan sobre micro, me imagino. ¿Cuándo la rinden microbiología, Cipoletti? Ya rendimos. ¿Ya la rindieron? ¿Era del primer cuatrimestre? No, el segundo. ¿Y qué rindieron al final ya? No, No, de parcial. Ah, Uno bueno, por parcial. eso mal no les va a venir tampoco el repaso. No me re aburre la clase esa, profe. ¿Qué micro? Sí, Ay, porque no has tenido mi clase entonces. re aburrido, profe, en serio. Y a veces no se le entiende ¿Sí? de lo que está hablando, ¿no? Bueno, vamos a arrancar desde el comienzo, así, las primeras unidades. Bien. Tipo de célula. ¿Qué tenemos acá? A ver. Procariota y eucariotas. Bien. ¿Y la célula humana es procariota o eucariota? Eucariota. ¿Por qué? Porque posee un núcleo bien definido y organelas. Bien. No solamente el núcleo está definido, sino que tiene membrana nuclear, que es lo que lo distingue del resto del citoplasma. ¿Se entiende? Los límites del núcleo es lo importante. Tiene membrana nuclear que nos divide del resto del citoplasma. Bien. Hasta acá todos saben que eu quiere decir verdadero, por eso es la verdadera célula eucariota, la célula humana, y la de varios animales. ¿Sí? Sí. ¿Dudas Sí, hasta profe. acá? No. ¿Cuáles son algunas organelas importantes que yo tendría que más o menos saber la función? Hay varias, estamos hablando de repaso, ¿eh? ¿Cuáles son las que tengo que saber sí o sí para qué sirven? Mitocondria, Mitocondria. ¿Para qué sirve la mitocondria? la respiración, Ajá. la energía, para la energía Ajá. Sí, del transporte. a través del oxígeno oxida los alimentos y los transforma en energía. Bien. Ojo por ahí con eso. Está bien.
Mitocondria. Acuérdense que en el sistema, si yo hablara de mitocondrias, hablo de todas las células humanas, pero hace poquito hablamos de una mitocondria que está muy desarrollada en una célula. ¿Se acuerdan cuál era? Hace muy poquitito, como la clase pasada, digamos. ¿Cómo, profe? ¿Me repite? Dijo que la clase pasada hablamos sobre eso justamente. Sobre una mitocondria, o sea, sobre una célula que tiene una mitocondria muy desarrollada porque necesita gastar mucha energía. ¿Quién era? Los espermatozoides. ¿Se acuerdan que tienen cabeza, cuerpo y cola? Todo el cuerpo es mitocondria. Necesitan permanentemente estar transformando ese semen que está cargado de fructosa en energía para poder seguir moviendo la cola y viajando a su destino final, ¿sí? Entonces piensen ustedes para cuáles órganos son más importantes algunas organelas. Bien, ¿cuál otra puedo nombrar que tiene que estar ahí, al dedillo de que es importante? ¿El retículo endoplasmático, profe? ¿Cuál de ellos más me importa? El rugoso. Sí, señor, el rugoso. ¿Cuál es la función de los ribosomas, chicos? Síntesis de proteínas. Muy bien. Y además, Se asocian después al retículo endoplasmático. ¿Puede ser? sí, se asocian al retículo endoplasmático. ¿Y qué más? ¿No? Sintetizan proteínas para que quedan en el citoplasma y otras que bueno, una vez asociadas al retículo endoplasmático rugoso, a través de vesículas van al aparato de Golgi, que esos Bien, son para la membrana. muy bien, muy O bien. Sí, fuera de la célula. ¿o cómo? O van fuera de la célula, Ok. extracelular. Extracelular. Bien, piensen ustedes también que tenemos dentro de lo que es núcleo ADN, que es ácido desoxinucleico. ¿Y el ARN qué era? El Ah, mensajero. sí. ¿Y qué es ARN? Ácido Ribonucleico. ribonucleico. Ojo con eso, ok. Bien, vamos a ver. Una de las partes más importantes de la célula es la membrana plasmática, porque nos importa muchísimo saber cómo se comunica con el medio. La membrana plasmática es la que va a determinar que las funciones que cumple la célula sirvan para otras partes del cuerpo, ¿sí? No queden solamente en el cuerpo, entonces, en la célula. Entonces, esta membrana plasmática, ¿cómo estaba compuesta? Yo se los dije a coro en la primera clase, sobre todo Sipo. ¿Cómo está compuesta la membrana plasmática? Una Una- bicapa de fosfolípido. Bien, bicapa fosfolipídica con cabezas Hidrofílicas. hidrofílicas y colas, polares. sí, hidrofóbicas en el centro. Muy bien. ¿Qué otras cosas la componen? Proteínas, glicoproteínas, glicolípidos, colesteroles. Bien, fundamentales, porque van a ser los que después, ahora cuando veamos los tipos de transporte, nos ayuden a introducir determinadas sustancias a la célula y sacarlas también de la misma. ¿Sí? Bien, entonces, acuérdense siempre, ¿cómo saber yo cuáles son hidrofílicas y cuáles hidrofóbicas sin necesidad de memotecnia? Porque esta es la capa superficial de la célula y esta es la capa interna, la que tiene contacto con el citoplasma. Y el citoplasma, como todo plasma, está compuesto por agua. Y fuera tenemos el líquido intersticial, y el líquido intersticial está compuesto por agua. Si fuera fóbica, estaría terriblemente alérgica. Entonces, tiene contacto con el agua por ambas partes, por eso las cabezas son hidrofílicas, hidrofílicas,
y las colas que se tocan en el medio son hidrofóbicas. Si no fueran hidrofóbicas, permanentemente estaría entrando y saliendo el agua a punto tal de que se perdería el límite de esta célula. ¿Se entiende? No tendría límite entre el medio externo y el interno, si fuera 100% hidrofílica. ¿Ok? Entonces es muy importante ambas capas. Bien, transporte de membrana, ¿cómo es que se da? Vamos a tener transporte pasivo y transporte activo. Dentro del transporte pasivo tenemos a través de dos grandes partes. Difusión simple, que quiere decir que de mayor concentración pasa a donde está menos concentrado, por gradiente de concentración. Esto lo dieron ósmosis, lo dieron en química todos. Profe, perdón que la Sí, interrumpa. no me interrumpe, decime. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y no se escucha bien lo que usted dice. Ah, ok. Bien, porfa, el resto cierre hasta que quieran preguntar algo. Entonces tenemos dentro de transporte pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque no requiere No hace. energía. Y cuando no requiere energía, ¿qué es lo que está pasando? Esto piensen ustedes, si yo tengo que nadar en la corriente, si yo voy desde donde hay más agua a donde hay menos agua, la corriente va a querer ir a toda costa y a mí me va a llevar la corriente. ¿Yo tengo que nadar o no tengo que nadar? Si va contra la corriente, No, voy a favor, dije. No, profe. Tiene que No ser. tengo que nadar, me tengo que dejar llevar. Entonces yo no gasto energía, no hago funcionar mis músculos, no gasto energía. Me quedo pasivamente dejando que el agua me lleve. ¿Por qué? Porque de donde hay más cantidad de agua va a ir a desencadenar a donde hay menos cantidad. Por eso la corriente, ¿sí?, va descendiendo. Eso es a favor del gradiente de concentración. ¿Sí? Ahora, si yo tengo que, acá puedo ir, difusión simple, puedo ir solita, así, flotando como Dios me trajo al mundo, o puedo necesitar un bote o un salvavidas. Dentro de esto sigue siendo pasivo porque yo no estoy haciendo esfuerzo, pero en una me lleva un salvavidas que hace de este canal que permite que de mayor gradiente a menor gradiente, porque seguimos estando en transporte pasivo, me ayuda a que pase por ahí algunas sustancias. Y otras sustancias requieren un poquitito más, ¿sí?, de algún elemento específico. Fíjense, son cuadraditos y acá tenemos una llavecita cuadradita que va a permitir que pasen solamente estos. Son proteínas transportadoras que leen el mensaje del elemento que viene y dejan pasar solo este elemento. Y fíjense el sistema que tiene de pinza. Cuando ingresa acá en el medio, de este lado se cierra y va a abrir del otro. Esa va a ser la manera en la que pase. Entonces puede pasar por difusión simple o difusión facilitada, cuando alguien me facilita esta difusión. ¿Quién es ese alguien? Puede ser el canal, ¿sí?, o una proteína transportadora. ¿Sí? Ahora, también puedo tener transporte activo. En el caso de transporte activo, yo tengo que nadar contra la corriente, de donde está menos concentrada hacia donde está más concentrada, meterle más. Entonces, como voy contra la corriente, necesito usar mis músculos. ¿Qué uso ahí? Energía. Energía ATP. Dentro de esas tenemos primario y secundario. No hace falta que se gasten tanto en esa parte, pero por lo menos llegar hasta este punto sería importante entender. ¿Sí? Consumo de ATP, consumo de energía, por eso le digo activo, porque yo tengo que hacer algo, tengo que nadar en contra de la corriente. ¿Sí? Otro medio de comunicación que tenemos para la introducción de ciertas sustancias es la endocitosis cuando algo ingresa y la exocitosis cuando algo sale desde la membrana, a través de la membrana. Viaja encapsulado en ambos casos, ¿sí?, hasta llegar a destino. Este tipo de sustancias son sustancias grandes, que no entran en ninguno de los otros elementos. Fíjense que son canales finitos, son para electrolitos, son elementos pequeñitos, ¿sí?
grandes nutrientes o grandes sustancias, incluso los desechos, utilizan exocitosis y endocitosis para moverse a través de la membrana plasmática de la célula. ¿Hasta acá está bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Todos entienden? ¿Sigo? Sí. Sí, sí. Sí, buenísimo. Buenísimo. Me van avisando si no, ¿eh? Bien. Ahora tenemos que ver. Sabemos que la célula, ¿sí? Es diferente una célula de otra. Es diferente la célula del músculo que la célula de dentro del hueso o que la neurona. ¿O son iguales? ¿Qué fue lo que dijo, profe? Disculpe, no entendí. Las células son iguales, por ejemplo, la célula del músculo que la célula de las neuronas. No, No. No. tienen pequeñas diferencias. Bien, tienen características, básicamente tienen muchos elementos compartidos. Algunos van a tener, por ejemplo, algunas mitocondrias muchísimo más grandes, otros van a tener el núcleo en el medio, otros lo van a tener extendido en uno de los costados, ¿sí? Van a tener características diferentes y algunos elementos particulares que son necesarios para cumplir su función en el lugar donde están. Pero las agrupaciones de estas células se van a juntar por afinidad. Es decir, yo me parezco a vos, me junto con vos. Estas son todas racistas. Se juntan en grupos, ¿sí? En grupos similares. ¿Y cómo se agrupan? Cuando se agrupan forman tejidos. Estos tejidos comparten ¿qué? La función y las características. Estos tejidos, que también son agrupados por funciones y características, se denominan órganos. Diferentes órganos van a formar sistemas y la multiplicidad de sistemas forman el organismo completo. Esto, ¿sí?, que acabamos de hablar, son niveles de organización. Incluso podríamos hablar desde un poquitito más atrás de la célula, no mucho más porque no nos vamos a ir a química inorgánica, pero nosotros sabemos que cada una de las organelas, cada uno de los elementos que está componiendo, incluso sin ir más lejos, fíjense, cada uno de los elementos que componen una partecita de la célula son diferentes. Las proteínas son un elemento que está compuesto por ¿cuántos átomos para formar moléculas de las proteínas? Algunos serán aminoácidos, ¿sí? Otras proteínas más pequeñas. Antes de formar proteínas, en realidad son cadenas larguísimas. Pero incluso los glicolípidos, glicoproteínas, ya estamos hablando de moléculas de diferentes sustancias conformadas por diferentes y diversidades de átomos. Entonces tenemos desde átomos de cada uno de los elementos de la tabla periódica que van a agruparse, algunos conformando moléculas, y estas moléculas pueden ser del mismo elemento o moléculas de diferentes elementos entre sí. Y estas uniones pueden ser, como lo aprendieron también en química, pueden utilizarse para formar sustancias homogéneas u sustancias heterogéneas. ¿Sí? Pero estamos hablando de sustancias, ya hay composición de elementos. Estos tipos de sustancias, como por ejemplo el citoplasma, que es una sustancia, ¿sí?, está formada entonces por diversidades de átomos que conformaron moléculas, que conformaron células, que al agruparse forman tejidos, tejidos que al agruparse forman órganos, órganos que al agruparse forman sistemas, y sistemas que al conformarse en una sola unidad forman un organismo completo, funcional como es el hombre. ¿Sí? ¿Hasta acá sí? Hasta ahí sí. Bien, bueno. Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, ¿cómo es que se agrupan? Se van a agrupar por tamaño y forma de las células, por el tipo de material que van a componer tanto la intracelular como incluso el extracelular, que va a acompañar todo este conjunto, y por la función que desempeñan. ¿Sí? Entonces, por cómo son, por lo que tienen adentro, ¿sí?, la cantidad de material que van a tener adentro, porque eso va a determinar la función que vayan a cumplir, y la función que desempeñan en sí mismos. Así agrupados, vamos a distinguir 4 tipos de células, de las cuales uno de estos tipos se va a volver a subdividir.
Estos 4 tipos de células son epitelial, que va a formar todo lo que es piel, las diversas capas de la piel, incluso las mucosas internas, ¿sí? Piel. Después tenemos el tejido nervioso, que obviamente por las características tan especiales de las particularidades de sus células, van a formar tejidos totalmente diferentes que el resto. Entonces los tenemos agrupados en otro grupo. Musculares, que a su vez después se subdividen y van a tener características diferentes. Tenemos músculo estriado, músculo liso y músculo cardíaco. Y el tejido conectivo. Y dentro del tejido conectivo tenemos varias divisiones. Conectivo, conjuntivo, es lo mismo. Entonces tenemos el conjuntivo laxo, el conjuntivo denso, el adiposo, el cartilaginoso, óseo y la sangre, que a pesar de que es un líquido, es el único tejido líquido que tenemos en el cuerpo. ¿Sí? ¿Hasta acá seguimos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Ay, acá me trabé. Acá venía planos y ejes anatómicos. Un segundo. Tengo un poquito de cosas en algunas de las materias. Un segundito que ahí se abre, chicos. ¿Preguntas hasta acá? De mi parte, por No. ahora no. ¿Cómo? Vamos bien, profe. ¿Van bien? Buenísimo. No arruguen, vamos, preséntense. No me van a dejar sola el día del examen. ¿No? No se van a presentar. Ok. Yo pienso rendir ahora en diciembre. ¿En diciembre? Vamos, 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 Nico. Bien. Estamos por acá. ¿Se ve este otro PowerPoint que puse? No, dice repaso. Ok. Tengo que salir y volver a compartir. Nunca sé si se ve lo que estoy compartiendo nuevo o no. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Perfecto. Ejes y planos anatómicos. Facilísimos en un solo cuadro, y esta clase la tienen grabada de nuevo como repaso de la unidad 1, que ojo, en el caso de Río Negro, presten atención porque esto contiene a más de una unidad. ¿Sí? Si no me equivoco, sí. Tengo un matete, chicos, con los programas, tengo que verlos por separado, pero bueno, los dos dieron lo mismo, están divididos en 2 unidades, pero los dos dieron lo mismo. La única Están diferencia... están mezcladas las unidades a comparación de lo que están cada uno, ¿no? Pero es lo mismo. Claro, el contenido es el mismo, lo que pasa es que están divididas, este estaba preparado para Río Negro, no, perdón, para Neuquén, porque Neuquén tuvo otro docente previo, entonces yo aproveché y hice un repaso de lo dado anteriormente. Bien, entonces, acá tenemos, ¿qué vemos acá? ¿Qué es lo que vemos? ¿Cómo No está se ve, no dividido se esto? lee. Tenemos 2 planos sagitales, pero o no. No. A No, ver. es que yo no leo. Porque estoy conectada con el teléfono y no leo, no leo nada. No ves pero ves los dibujos. No, los ¿No dibujos ves nomás, los pero no veo qué dice. Lo que dice no leo, porque... Mentira, planos, planos y regiones, Ah, regiones vemos. ahí está. Fíjense que en las regiones vamos a tener, ¿sí? Pélvica, abdominal, cervical, torácica, cefálica, púbica, ¿sí? Y del otro lado, ¿qué vemos allá? La dorsal. ¿Por qué es importante aprender a dividirlo? Porque acuérdense que los exámenes de este año van a ser integradores. Entonces, no voy a preguntar, ¿cómo se llama este plano que estamos viendo en la imagen? Eso sería demasiado fácil. Vamos a empezar a trabajar con casos problemas. Entonces, ustedes van a tener que aprender a ubicar los órganos cuando vean a una persona que viene sujetándose tal lugar. Yo voy a hablar de la zona y ustedes me van a tener que decir qué órganos están debajo para saber cuál puede ser la posible dolencia del paciente. ¿Sí? ¿Se entiende?
Ahora, yo recomiendo sinceramente, y insisto, ustedes tienen derecho a presentarse cuando quieran, pero yo sinceramente recomiendo que se presenten para conocer cómo se toma. Después, si no se sienten seguros y no tomaron, no estudiaron todo el material, me saltearía la segunda, en el caso de que reprobaran. Pero conocer cómo se toma es muy importante. Y más allá de que yo les pueda decir ahora, no es lo mismo que vivirlo en un examen. La manera en la que vamos a trabajar va a ser integrando contenidos de las diversas unidades. ¿Sí? Acuérdense que no va a ser oral, por lo cual no es a bolilla. ¿Sí? Como va a ser escrito, vamos a hacer situaciones problemas. ¿Cómo? O sea, igual nos van a estar usted nos dijo igual que nos van a estar como viendo o algo así, Sí, ¿puede ser? sí. Vamos a tener que tener abierto, por ejemplo, no va un Zoom o un WhatsApp. ¿Vieron la aplicación de WhatsApp que les permite estar en cámara para que puedan usar desde el celular y ustedes tener la plataforma abierta? El ejercicio va a hacerse en la plataforma simultáneamente todos, pero yo tengo que poder ver que no se estén copiando unos a otros. Porque me hacen videollamadas, ya es el colmo. Las cosas que tenemos que hacer para que no se copien. ¿Qué? ¿Así se rendiría en diciembre? Sí. Todas las pasa? materias de No, pero no todas era las materias bolilla no. que sacabas. Sí, ahí vamos a rendir oral, pero resulta que son un montón de materias orales que no se pueden hacer de ninguna otra manera, como es el caso de prácticas. Y prácticas rinden. Todos los de primer año, prácticas 1, todo segundo año rinde prácticas 2, y todo tercer año rinde prácticas 3, por lo cual son más de, en nuestro caso, como 300 alumnos rindiendo oral una materia. Claro, Y a esto le sumamos todas las otras carreras. La materia oral lleva o sea, muchísimo más tiempo. Es escrito, sería vamos, una parte tírense. escrita, No, toda es escrita. todas escritas. Todo el examen es escrito en la plataforma. Ahí creo que me voy a animar, porque yo en mi centro de tener que explicar, que me estén mirando eso, me pone nerviosa. Bueno, la materia igual va nos a van a ser estar mirando mientras aprendimos. La materia va a ser escrita, pero, por ejemplo, vamos a tener que estar todos con las cámaras abiertas. No, más vale, pero usted no me va a estar preguntando. No. Ni me va a estar esperando a que yo le conteste. Ese es mi nervio. No, te voy a estar diciendo, deja de hablar con tu compañero. Dile, mira al frente, mira tu hoja, cerra el libro. Sí, así. ¿Sí? ¿Se entiende? No tengan miedo, preséntense por lo menos para ver cómo es. No digo que pierdan la oportunidad sin estudiar, no es que te presentes sin haber estudiado, pero las posibilidades de estudiar las tienen. Nos quedan todavía, ¿cuántas semanas? Nos quedan 2 semanas por lo menos para terminar noviembre, más hasta el 10 por lo menos que no tienen ningún examen. Entonces estamos hablando de más de 25 días. Es un mes completo de estudio. Y es una de las materias más importantes que más patean, y es un problema que la pateen. Porque acuérdense que esta les traba prácticas. Sí. Nosotros para las prácticas del año que viene tenemos que tener todas las aprobadas, todas las materias aprobadas. No, biología, fundamento y prácticas 1. Porque esa era la duda que teníamos con una de mis compañeras, que ella me decía que no, que teníamos que tener toda la cursada aprobada. Entonces yo le decía que no, pero bueno. No. La duda. No, solamente esas 3 materias, que son las 3 troncales. Prácticas, porque ¿cómo van a hacer prácticas 2 si no tienen prácticas 1, no? Sería una locura. Sí, no, más vale. Biología, porque antes de tocar a un paciente se supone que tengo que saber dónde queda su cabeza. Y fundamento, porque nosotros trabajamos con PAI, atención del paciente, en la valoración, todo eso lo tengo que poder hacer. Si no, no tiene sentido. Entonces se supone que esas 3 tienen que estar aprobadas antes de ingresar a prácticas. Y como estamos todavía desde la virtualidad, incluso prácticas, si llegado el momento no volviéramos todavía a prácticas, van a hacerse virtuales como están haciendo gabinete de primero, hay gabinete de segundo y de tercero. Hasta que nos permitan, no perdemos ni un día nosotros. ¿Sí? Así que no se atrasen con su carrera. Esas son las primeras 3 que tendrían que tener
listas para sacar. Ahora, si me preguntan si las 3 las van a sacar en diciembre, y por ahí es un poco arriesgado. Porque son materias, bueno, no sé, fundamentalmente depende de cómo lo vivan. Depende de cómo lo sientan ustedes. A mi práctica, por ejemplo, se me está haciendo fácil, Bien, porque como yo laburé en una terapia, claro, aprendí un montón de cosas de metida, porque me gusta, y varias cosas, bueno, me quedaron y las sé. claro. Pero bueno, biología como que me tiene un poquito mal, pero ahora me está un poco más tranquila que no es como yo pensaba que era. Claro, claro. ¿Y el resto cómo se siente con las materias? Bien, profe. Bien, ahora que me dice que no va a ser oral, es como que, bueno, por ahí mejor. Estaba media nerviosa con el tema de la bolilla, es así como que, no sé, no sabía. Bueno, pero práctica sí es oral, ¿eh? Por las dudas, digo. Y No, sí, práctica me gustan los nervios, profe. ¿Qué quiere que le diga? Yo entonces, soy re nerviosa y me cuesta para escribir. Fundamento y biología o anatomía, en el caso de Río Negro, van a ser con esa presencialidad virtual, es decir, vamos a tener que tener las cámaras prendidas y lo van a hacer escrito. Y prácticas es enteramente oral desde la virtualidad. ¿Ok? Mientras que no Gracias, des, profe, todos los exámenes finales en diferentes semanas, yo creo que va a estar todo bien. No se superpone, no sé si en diferentes semanas, pero yo creo que sí, se intenta considerar cuáles son las materias troncales en primero. No digo que en la misma semana no vayan a tener ningún otro examen, pero nunca el mismo día. Ah, bueno. ¿Sí? Fíjense Bueno. si no a cuáles se quieren tirar, si por ahí quieren dejar, hagan práctica, que a lo mejor tienen un poco menos de teoría, práctica y biología, y dejan fundamento, o al revés, pero, no sé, cada uno maneja su nivel de estrés, como quiera, ¿ok? Profe, salud Sí. pública no es otra troncal. Pero esa se rinde escrita directa. Pero no depende de eso para empezar prácticas, ¿me preguntás? No, de materia, de cómo se rinde, de cuáles son las No, esa se rinde troncales para el escrita segundo sola. año. Esa se rinde escrita sola. Hasta ahora esas que les nombré, en el caso de ustedes, es solamente biología o anatomía y fundamento las que van a rendir oral. Las que van a rendir presencial, escrito presencial. O sea que yo los tengo que estar viendo mientras ustedes toman el examen. ¿Se entienden? Sí. Sí, profe. Ok, bien. Y el resto van a ser escritas, salvo prácticas, que es enteramente oral. ¿Sí? Profe. Sí, profe. Bueno, pequeños, para la próxima clase entonces vemos sistema nervioso y electrolito, todo junto, a los sopetazos, patadita de chancho. Estudien esas dos y me hacen todas las preguntas aparte de dar un repaso rápido, ¿sí? Sí, profe. Bueno, profe, gracias. Buenísimo. Nos vemos la semana que viene o dentro de un rato, depende de dónde sean. Dentro de un rato. Dentro de un rato, Entramos, ok. entramos y cuarto, ¿no? No, ¿por qué? ¿Ya? O enseguida. No, ¿Ya? ya. Oh, bueno. Yo pensé que Ah, en bueno, cuarto, ¿qué por quieren? eso pregunto. ¿Quieren 10 minutos para ir a tomar agua? No hay problema. ¿Entramos y 10, chicos? Así me preparo un té. Bueno, dale, entramos Por y eso 10. decía. Pero qué mañoso que me salen los alumnos. Y 10 entramos. Besos. Gracias, profe. Buen fin del Buen fin de resto. que descanse. Igual ustedes.